Otro ejercicio que vamos a tocar es generación interna de energía, donde vamos a ver las condiciones de frontera, que es muy importante en este punto. Generalmente se ha visto que las condiciones de frontera se aplican cuando hay generación interna de energía. ¿Por qué? Porque te pide la distribución de temperatura, perfiles de temperatura que es lo mismo, o la máxima temperatura que puede alcanzar, que eso es parte de la distribución de temperatura, y haciendo máximos y mínimos que vamos a ver, que ya hemos visto en sí en nuestro ejercicio. Ya les he enviado y hemos hecho en clase también. Este es otro punto que quisiera tocar. Creo que esto es de su práctica también, no sé, no estoy seguro. Ya, lo que se tiene es un calentador de aire, está compuesto por una tubería metálica cuyos diámetros internos y externos son tantos, 8 y 10 milímetros, un espesor de 1 milímetro de diámetro, digo de espesor, respectivamente, ya. Una longitud de 1200 milímetros, 1,2 metros. La tubería metálica tiene una conductividad tanto que se calienta sin pasar corriente eléctrica que genera toda esa dispersión de calor por volumen. Eso es una generación de energía por volumen, una generación de energía interna. Todo el calor que se produce en la pared del tubo se evacúa a través de la superficie interior de este. Esa es una condición, por si acaso. Hay que interpretarlo biencito lo que se nos está dando en el enunciado. Creo que esto igual entra en un examen, no estoy tan seguro. Calcular la diferencia de temperaturas entre la superficie interna y externa de la tubería. Ya, nos está pidiendo la diferencia de temperaturas que va a haber en ese espesor del material. Bien, algo que quisiera aclarar es que también no nos pueden dar de dato lo que es esta generación de energía interna. Si bien la generación interna de energía es una energía interna que se genera, en la mayoría de los casos es por el efecto Joule que puede haber. Como aquí nos está diciendo, haciendo pasar una corriente eléctrica. Bien, en el enunciado nos podría dar la corriente y una resistencia del material o el nombre del material y a qué temperatura se está generando esta corriente para luego calcular esto que es por el efecto Joule y está detallado en lo que es su texto del ingeniero. Creo que es después de la cápite de espesor óptimo, pero en esta partida nos está dando este dato. Si es que alcanza el tiempo, les voy a pasar otro ejercicio más donde ya está más desglosado o más. Creo que en su texto del ingeniero mismo está con corriente un ejercicio detallado. Sí, está en su texto del ingeniero, detalladito. Si es que no tuviéramos este dato, que es la generación de energía interna, y tendríamos que calcular. Es en función a la ecuación de Joule, el efecto Joule, que es resistencia por corriente al cuadrado, ¿no? Una potencia eléctrica. Bien, los datos que se nos dan es el diámetro interior y el diámetro exterior, como también es la longitud, su conductividad y la generación y la energía que se está generando en el interior. Ahora hay una condición, se podría decir, de frontera. ¿Por qué? Porque todo el calor se evacúa dentro de la superficie. ¿Qué es lo que nos llega a decir esto? Que el flujo de calor va a ir del exterior hacia el interior. Pero ya lo vamos a ver a detalle en lo que es el esquema. La incógnita es la diferencia de temperaturas. Generalmente cuando tienes generación interna de energía tienes que partir lo que es por la ecuación generalizada de la conducción. No, ahorita vamos a ver, me estoy adelantando mucho. Ya, entonces, lo que se nos está diciendo que es un cilindro, ¿no? Un tubo, que se hace pasar corriente por aquí, por el material, ¿no? Que es el sólido. Entonces se conecta corriente, hay resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un efecto Joule, se va a generar una energía interna, cosa que se va a calentar. Hay un calentamiento por el efecto Joule.
Entonces, pero hay una condición, o bueno, hay un efecto que está surgiendo, que todo el calor se está interactuando solo en la superficie interior del tubo. Entonces, toda la disipación va a ir en este sentido, de exterior al interior. Ahora se nos está pidiendo bien la diferencia de temperaturas. Entonces, hay temperaturas superficiales, interior como exterior, pero no las conocemos. Pero nos están pidiendo esa diferencia, o sea, T1 menos T2, que generalmente va a ser T1 menos T2. ¿Por qué? Porque T1 va a ser mayor a T2. Porque si bien la disipación de calor va a ir en este sentido, ya hemos visto que cuando es calentamiento y disipa calor, va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Si es, no sería en este caso enfriamiento, ya, pero va a ir de una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces T1 va a ser mayor a T2. Va a haber una generación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pero lo generalmente se analiza cuando hay generación directamente por la ecuación generalizada de la conducción, pero en régimen permanente. O sea que el segundo miembro va a ir directamente a cero. Entonces, donde para paredes cilíndricas, vamos a recordar un cacho de las condiciones, Q va a ser el radio y el índice I o el I va a ser igual a 1. Para paredes planas es 0, el Q es 0 y el I es, perdón, el Q es X y el I es 0. Y para esféricas, el Q es el radio y el I es 3. Digo 2, perdón, ya. Para paredes planas, Q es X y el I es 0. Para cilíndricas, que es este caso, Q es el radio y el I es 1. Y si fuera esfera, que igual es una pared curva, Q va a seguir siendo el radio, pero el I va a valer 2. Entonces, reemplazando, vamos a tener que todo va a ir variando respecto al espacio que es el radio. ¿Ya? Entonces, pero también, como estamos haciendo una coordenada dimensional que solo va a ir variando respecto al radio, entonces radialmente se vuelve una derivada total. Y por ecuaciones diferenciales desglosamos todo esto, integrando miembro a miembro y todo eso. Vamos a tener, primero, cuando integramos primera integración, vamos a tener esta ecuación, que nos va a servir, sí. Y luego en la segunda integración vamos a tener esto, que es la perfil o distribución de temperaturas para esta pared cilíndrica. Entonces, las condiciones de frontera tenemos que aplicarlas sí o sí en lo que es al analizar la ecuación generalizada de la conducción, porque aparece lo que son C1, C2 y esas son las constantes donde van a ir interactuando por condiciones de frontera. Un guacho que se les decía en clase, igual va a repetir, es que tienen que ver primero dónde inicia la disipación de calor y dónde termina esa disipación de calor. Ese es el guacho para poder desarrollar o hallar esas constantes con las condiciones de frontera. Entonces, condiciones de frontera, punto inicial, punto final. Y con eso se calcula lo que son las constantes para hallar el perfil o distribución de temperatura. Bien, entonces, primero vamos al inicio, que va a ser el radio exterior. Se va a tener una condición, y esa condición es lo que se nos está dando, o sea que toda la disipación de calor se está interactuando solo en la superficie interior de la pared. Entonces, para que eso ocurra, la, el, la variación de temperaturas respecto al radio va a tender a cero, o sea que va a ser como si estuviera aislado esa pared o estuviera ocurriendo un proceso adiabático donde el calor tiende a cero. Y por eso es que vamos a optar porque sea una condición de frontera de segunda clase. ¿Ya?
Entonces, de la ecuación 2, que es la primera integración que hemos hecho, esta ecuación, vamos a tener que todo el primer miembro va a ser 0, aquí un poquito le he desglosado, pero igual lo más es 0, esto le lleva al otro miembro. Y de aquí podemos despejar directamente lo que es C1. Pues ya tenemos C1. Ahora no tenemos otra condición para poder hallar la otra constante. Pero también el enunciado nos está diciendo que hallemos la diferencia de temperaturas. O sea que va a existir temperatura superficial. Siempre va a existir eso. No en todos los ejercicios, sino bajo las condiciones que se nos está dando. Entonces, como estamos hallando la diferencia de temperaturas, esa diferencia de temperaturas va a partir de las temperaturas superficiales interior y exterior de la tubería. Entonces, por condición de frontera de primera clase, cuando el radio sea igual al radio exterior, vamos a tener que esa temperatura va a ser la temperatura 1. Y cuando el radio va a ser igual al radio interior, vamos a tener que esa temperatura va a ser la temperatura T2. Bien. Primero hacemos para la ecuación A, o para la condición A de esta ecuación que nos ha quedado, con que C1 ya hallado. Entonces, cuando el radio sea exterior, vamos a tener que es la temperatura 1. Entonces, donde hay el radio, vamos a reemplazar que es el radio exterior. Y de ahí despejamos lo que es C2 y nos va a quedar en función a T1, que eso ya se tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar la diferencia de temperaturas. Hasta la función C2. Ahora nos vamos, para poder hallar la diferencia de temperatura, lo que se nos está pidiendo, nos vamos a la ecuación B, donde nos dice que cuando tu radio es igual al radio interior va a ser tu temperatura 2. Y de aquí, como C2 ya hemos hallado en función a T1, directamente los reemplazamos y despejamos lo que es T2 menos T1 o T1 menos T2, lo que principalmente hemos dicho que T1 va a ser mayor a T2 por la dirección de disipación de calor que está yendo. Entonces T1 es mayor a T2 y ordenamos todo, como ya todo es una constante, directamente ya se nos va a salir la diferencia de temperaturas que va a ser 0,59 grados centígrados. Para un espesor de 1 milímetro me parece correcto, viendo el material y todo eso. Ahora, ¿cómo ver qué problema hubieran tenido si es que no hubieran tenido algo? Es importante, esto podría recalcar, a ver, es importante que el enunciado lo lean bien. Dense tiempo para leer el enunciado, porque a veces vienen cosas ocultas donde hay que interpretarlas bien, como es el caso de esta parte. Todo el calor que se produce en la pared del tubo se evacúa a través de la superficie interior de este. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber es posible que haya un aislante, cosa que el flujo de calor en ese punto va a ser cero, entonces toda esa trayectoria, todo ese calor que se genera va a ir al interior, o puede ocurrir otro proceso que se ha visto en física 2 y en termodinámica técnica, lo que es el proceso adiabático, si no me equivoco. Entonces, es por eso que la disipación va a ir en esta parte. Es por eso que estamos tomando en cuenta esa condición de frontera de segunda clase, donde va a ser directamente 0. Bien.